Ah, ya vi que me acabas de avisar que en un momento regresas. Vamos a esperar unos minutitos. Lo que alguna de tus compañeras se une. Pues antes que nada, en lo que se van incorporando las otras personas el día de hoy, aparentemente solo va a estar Sheila conmigo. Vamos a ver evaluación de dolor y pruebas ortopédicas. Voy a avisar a Sheila que ya entré. A ver, voy a esperar a que Sheila se una a la llamada para dar inicio a la clase de hoy. Hola maestra, buenas tardes. Buenas tardes. Ya regresé. Ya te escuché. Hola Sheila, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Muy bien también. Me da mucho gusto escucharte. Igualmente. Eres VIP en todas mis tutorías Sí, por poquito. la primera en conectarse. Sí, sí vi. Pues antes que nada, muy buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias por regalarme parte de tu tiempo el día de hoy. Sobre todo porque ya estamos así en la recta final, ya para el examen. Entonces, el día de hoy vamos a abarcar algunos temas un poquito más rápido y la última parte de la tutoría vamos a ver pruebas de hombro. Entonces, como recordarán, estamos en la asignatura Evaluación y Diagnóstico y el contenido de esta asignatura son modelos de atención en fisioterapia, que es el MIF, historia clínica, que hoy vamos a hacer un recorrido muy rápido de ella, la cual se compone del interrogatorio, la exploración física o valoración de la postura, los signos vitales, pues cuando hablamos del sistema musculoesquelético, hombro, codo, muñeca, cadera, rodilla, tobillo, columna, la sesión anterior, el miércoles, vimos parte de la columna o bien algunas pruebas y especificaciones de la columna, cervical, dorsal y lumbar. Hoy vamos a ver hombro. Puede ser el sistema cardiorrespiratorio, que eso es que checan las pruebas funcionales de cardio y el entrenamiento funcional, las pruebas de sistema cardiovascular y respiratorio de Sit and Reach. Esto pues lo ven con otra asignatura, preferentemente con la maestra Claudia Cardona. Pues el sistema nervioso, revisar pares craneales, revisar las patologías que los pueden involucrar, como parálisis facial, lesión medular, parálisis cerebral infantil, todo esto lo fueron abarcando durante la licenciatura, checar estos apuntes que tenemos. Si tienen algunas dudas o preguntas, pues puedes referirlas pues a nosotros, los tutores, para que los vayamos apoyando. El sistema urogenital lo vieron con la maestra Ofelia, me parece. Saquen sus apuntes, qué pruebas habían, cuáles son algunas de las patologías del sistema urogenital, qué es el sistema urogenital. Y finalmente, lo que empezamos a ver la semana anterior, que desafortunadamente les tuve que suspender la tutoría,
por cuestiones personales, empezamos con evaluación ortopédica por articulación y pruebas específicas. El día de hoy vamos a abarcar un poquito de lo que es cintura escapular y la extremidad superior, que está marcadita en rojo. Cintura pélvica lo veremos el día viernes, igual que la extremidad inferior y la columna, que ya revisamos. Si te quedaste con alguna de las dudas respecto a la columna, la idea de la tutoría era orientar en las pruebas básicas y hacer un recordatorio del sistema musculoesquelético y algunas articulaciones que lo componen específicamente en columna. Entonces, como que el contenido de esa asignatura es evaluar estas secciones del cuerpo. No, aquí con mi cursor. Es evaluar o analizar esas secciones del cuerpo que ustedes las han estado viendo al momento de resolver casos clínicos. Estos son recordatorios para desempolvar estos conocimientos, que te genere alguna duda y pudieras organizar mejor esta información. El día de hoy vamos a ver evaluación del dolor. Es un tema muy cortito, solo para tener el recordatorio de qué pruebas y mediciones hay. Y pues la otra parte del contenido de la misma asignatura es imagenología, que nos compete en la sesión de hoy. Generalidades de radiología convencional, anatomía radiológica de los huesos. La anatomía radiológica de los huesos es donde está el punto quirúrgico, pues algunas de dónde se puede dar el corte, los tipos de fracturas que hay o se pueden presentar en los diferentes huesos o bien las más comunes, qué es el ultrasonido de los músculos o ultrasonido musculoesquelético, qué es la tomografía. Más bien en imagenología es más que conozcan qué conceptos y qué significa cada uno de estos para que lo puedan identificar si les preguntaran vía una definición. Pues el diagnóstico funcional no nos hemos cansado de recordárselo porque es parte de la evaluación que se le solicita al momento de hacer el abordaje en un caso clínico. Y ahí me pasé. Y pues el pronóstico, que en algún momento se lo solicitan, recuerda que es a corto, mediano y largo plazo, y la intervención fisioterapéutica, que es la creación del tratamiento, en el cual nos apoyamos en el cuadro de razonamiento clínico que hemos visto en otra sesión. Ahora bien, pues cuando hablamos de una evaluación, es el proceso que tiene lugar al iniciar o finalizar una actividad terapéutica. El objetivo es reflejar la condición real de la relación existente entre la persona, su movimiento y el desarrollo, y le permitan cumplir con los requerimientos sociales, ocupacionales y vocacionales de su vida cotidiana. Para ello necesitamos hacer un examen de todas las estructuras antes mencionadas y requerimos de tener instrumentos para poder hacer esta medición y recabar la información completa para poder tener un análisis más amplio. Y finalmente, con el examen y los instrumentos podemos tener un diagnóstico CIF. Recuerda que la CIF es la Clasificación Internacional del Funcionamiento, Discapacidad y Salud y tiene varios dominios. Entonces el dominio es de eficiencia, limitación en la actividad y restricción en la participación. Cada vez que propongas o hagas una propuesta de un diagnóstico funcional, requerimos que hables de estos tres dominios y con sus apellidos, ¿no? Deficiencia, leve, moderado, grave, que me parece que en deficiencia hay solo dos parámetros. Limitación en la actividad leve, moderado, grave y restricción en la participación, restricción moderada para o limitación moderada para la actividad de, restricción moderada o restricción grave o restricción leve en las actividades de. Entonces recuerda que todos esos dominios tienen que tener su apellido. Respecto a una medición, hay diferentes tipos de escalas. Las funcionales, que checan cómo está la estructura y miden el sistema corporal, y un instrumento de medición que hablamos de cuantitativos y cualitativos. Un instrumento de medida compara características del objeto de estudio durante un procedimiento y un método. ¿A qué me refiero? En nuestro caso muy particular, el día de hoy si hablamos de hombro, cuando veamos las pruebas de hombro al final, pues algo muy básico de algo cuantitativo, hablamos con un goniómetro, cuáles son los rangos estándares del hombro. En la sesión anterior vimos cuáles los rangos estándares de flexión de la cabeza, del cuello, que hasta vimos que yo tenía como que cierta desviación, ¿no? Entonces, es una medida muy cuantitativa porque tenemos un aparato que nos da las mediciones específicas comparado con el estándar de la población. Entonces, a eso nos referimos con una medición.
Esta imagen muy chiquita, pero te da una descripción muy básica del proceso que se da en la evaluación. Entonces, evaluamos el movimiento corporal humano con una historia de salud que compone el interrogatorio y lo que te acabo de comentar, y la entrevista y la observación inicial. Entonces, son como que el proceso que nos va llevando durante el avance de la revisión de un caso clínico, idealmente. Creo que tengo que hacer un poco más grande esta imagen. Entonces, ya con la conceptualización del problema, generamos una hipótesis, o sea, ya con toda la información y la medición que he generado, mediante una observación sistemática para ver el avance o disminución o retraso en la meta, para seleccionar qué instrumentos son los más viables. Posterior a ello, seleccionamos qué modelos vamos a calificar y cómo lo vamos a registrar, o sea, la hoja que llenarías, y la aplicación de los instrumentos y procedimientos. Todos estos 4 procesos nos lleva a uno más general, el cual nos permite llevar este registro y análisis y a tener un diagnóstico funcional, preferentemente, un pronóstico de avance y la toma de decisiones para generar nuestro tratamiento. Recuerda que hay un formato de razonamiento clínico en el cual puedes identificar el problema, la necesidad, los indicadores, convertirlos a estos a metas, llegar a un objetivo y crear un tratamiento con las modalidades terapéuticas que vimos en Introducción a la Fisioterapia y las que has visto pues, a lo largo de la licenciatura, o lo que ya trabajas o lo que ya tienes y ejerces, si en tu caso tuvieras un paciente. Entonces, en la toma de decisiones es cuando programamos la promoción de salud. Recuerda que promoción de salud es de salud pública, que es, te debo la definición, pero es parte del primer nivel de atención y es algo que nosotros hacemos. Los programas terapéuticos, que depende de la forma en la que tú vas a abordar el caso. Las reevaluaciones constantes para medir el avance y las metas mediante una bitácora. Y finalmente el trabajo interdisciplinario. O sea, si tuvieras o requirieras canalizar a tu paciente a algún otro lugar o con alguna otra persona. Entonces, básicamente este es un modelo en el cual como que te da la guía o el diagrama a seguir en cada paciente que tú veas. Respecto al modelo de atención en fisioterapia o el MIF, se compone de las siguientes partes: es examinación de primera instancia, evaluación con los instrumentos de medición. Hoy vamos a ver escala de dolores, uno de los instrumentos de medición. Generamos un diagnóstico. Hay el diagnóstico médico en el que nos apoyamos para irnos más a la estructura y conocer el punto de vista que guía parte de nuestro desempeño profesional. Luego un pronóstico también puede proporcionarlos el médico, y pues la literatura es muy vasta en diferentes casos, entonces podríamos apoyarnos en la literatura también. Tenemos la intervención, si canalizamos o no canalizamos al paciente, si requerimos más apoyo o no requerimos apoyo de otro profesional. Pues la creación de tratamiento ya puede ser a nivel domiciliario, un plan de entrenamiento en casa, un plan de entrenamiento funcional, ejercicio terapéutico, la aplicación de modalidad terapéutica, recomendaciones en general, y pues los resultados. Los resultados, vemos si logramos el avance en las metas, porque acuérdate que en tu cuadro de tu formato de razonamiento clínico, de acuerdo al resultado que tú tengas al cabo de 5 sesiones, vuelves a aplicar tus herramientas de evaluación o tus escalas de evaluación o tus instrumentos de medición y observas qué metas ya cubriste a corto. Idealmente ya debes haber cubierto tus metas a corto y pues pasas a tus metas a mediano plazo. Entonces es un proceso dinámico y continuo en el cual nosotros vamos abordando cualquier patología que se nos presente. Cuando hablamos de la historia clínica, es un interrogatorio y estos son los puntos básicos que están en el contenido de la materia. En ello no me voy a detener mucho, prefiero moverme más en lo que son las pruebas ortopédicas, porque esto es algo muy sencillito que tú puedes checar en casa, como pues, la exploración física, valorando la postura. En la sesión anterior platicamos un poquito de la postura, de los planos, coronal, sagital. Si observo, vimos columna, entonces es confirmar la vista anterior con la posterior y la lateral, en que vimos la prueba de Adams. Entonces, recordar un poquito estos temas. Pues los signos vitales, que sí te pido que revises por allá: frecuencia cardíaca, presión arterial y pulso y frecuencia respiratoria. Son los signos vitales básicos. Pues también el índice glucémico. Me parece que es todo. Entonces, cuando hablamos de los signos vitales básicos, temperatura. Claro. Entonces, temperatura,
frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial y posiblemente se me olvidó otro que mencioné hace un momento. Entonces, chéquete cuáles son los signos vitales usuales. Temperatura. Y pues hoy vamos a ver sistema musculoesquelético, principalmente hombro. Pues checas cuáles son los valores del sistema cardiorrespiratorio, el tamaño de los pulmones, pues las partes del corazón, las características muy peculiares del pulmón. Recuerdo que ustedes en cardio veían pruebas de función respiratoria para generar un entrenamiento básico de acuerdo a si la persona tiene ciertos porcentajes de eyección y estas peculiaridades que pues te invito a que lo cheques. Pues sistema nervioso, dermatomas, parálisis facial, parálisis cerebral infantil, todos los instrumentos que te permiten medir el sistema nervioso y pues urogenital, pues eso es el que viene con su maestra, con la maestra Ofelia y ella pues les habrá explicado mucho respecto a ello. ¿Qué te puede decir a grandes rasgos? Que ubiques los conceptos básicos de qué órganos y qué funciones tiene cada uno de estos sistemas, el cardiorrespiratorio, que es corazón, pulmones, circulación mayor, circulación menor, sistema nervioso, pares craneales, médula espinal, la división del sistema nervioso, periférico, autónomo, central, algunas patologías que se presentan con el sistema nervioso, y urogenital, los componentes y las estructuras y algunas de las patologías, si hay control de esfínteres, si no hay control de esfínteres, entonces todo esto es más del área urogenital. Entonces, chécate tantito, puedes agarrar tal cual este tema. Ay, ya vi que se te fue el internet. Voy a continuar la clase y bueno, te voy a contestar. Terminaré la clase y te paso el link. Suele pasar sobre todo ahorita con las clases en línea. Muy bien. Bueno, voy a continuar la clase y cuando termine le voy a pasar la liga a la estudiante. Muy bien. Ahora, hablando de pruebas de dolor, pues pruebas y valoraciones de medición del dolor, vamos a ver las pruebas más generales que conocemos durante la licenciatura y un par de cuestionarios en los que te podrías apoyar. Iniciemos con, ¿qué es el dolor? Pues el dolor es definido por la International Association for the Study of Pain, IAS, por sus siglas en inglés, como una sensación desagradable. Voy a apoyarme en la diapositiva, como una desagradable experiencia sensitiva y emocional asociada a una lesión real o potencial de los tejidos. Dicha experiencia es siempre subjetiva. Esa es la parte importante de las escalas de evaluación. Hablamos que es una experiencia subjetiva porque de acuerdo al umbral de dolor que presenta la persona, chécate ya qué es el concepto de umbral de dolor. A pesar de ser subjetiva, con nuestras herramientas de evaluación estandarizadas, podemos convertirlo en algo objetivo para que nosotros vayamos midiendo el avance de este parámetro. Sí, es subjetiva, pero mediante el método científico y la aplicación de escalas, lo convertimos en algo objetivo para que nosotros podamos medir el avance de las metas establecidas. ¿Cuáles son los tipos de dolor? Pues el dolor se clasifica de dos maneras, por cronología y por patogenia. Por cronología se refiere a la duración y la temporalidad, y por patogenia es cuál es el diagnóstico, cuál es el objetivo o de dónde surgió el dolor, qué lo ocasiona, tal cual causa desencadenante. Cuando hablamos de una subclasificación peculiarmente hablando, principalmente hablando de cronología, duración o temporalidad, se convierte en agudo y crónico. El agudo es el más reciente, es el que contiene los 5 puntos cardinales del dolor principalmente. Y el crónico es un
tipo de dolor que se ha mantenido a lo largo del tiempo. O sea, el agudo, hablamos de algo en el momento y de, no sé, la primera semana, las primeras 2 semanas, y el crónico ya hablamos de semanas un poquito más tardadas, o a meses o hasta años. ¿Qué tipos de dolor hay? El dolor nociceptivo, neuropático y psicógeno. El nociceptivo es el daño a la piel u otro tejido periférico, lo cual nos lleva a hablar de un dolor somático, soma en el cuerpo, y un dolor visceral en el área de los órganos que se encuentran internos al tronco o en el área del estómago. Es un dolor visceral, es en el tejido liso. Un dolor somático puede incluir el músculo esquelético o la piel. El dolor neuropático principalmente está ubicado en el sistema nervioso. Acuérdate que en un momento platicamos de que ubican las estructuras del sistema nervioso. Este inicio se causa por una lesión a nivel del sistema nervioso que hay periférico, autónomo y central. Entonces el dolor neuropático se viene generando o se desencadena en estas estructuras. Y finalmente, el dolor psicógeno. Estoy en esta parte de la diapositiva. El dolor psicógeno, pues, es algo más emocional, que va acompañando al nociceptivo y al neuropático. Puede presentarse en cualquiera de los dos o en ambos, el cual ya es algo más emocional, que se manifiesta porque supera la situación, lo que la persona puede tolerar, ¿no? Y genera angustia, miedo y ansiedad. En algunos otros momentos puede generar depresión. Entonces son 3 tipos de dolor: nociceptivo, que puede venir acompañado del psicógeno; neuropático, que puede venir acompañado del psicógeno, y el psicógeno pues acompaña a los otros o puede no acompañarlos. Evaluación del dolor. ¿Cómo evaluamos el dolor? Por intensidad. ¿Cómo de severo es su dolor o qué tanto le duele? Por carácter, ¿cómo describiría su dolor? Le pincha, quema, arde, pica. Localización, ¿dónde le duele? Irradiación, considera que el dolor se distribuye a alguna otra zona o está muy localizado en esta parte. Tiempo, ¿hace cuánto siente el dolor? O en las últimas 2 semanas, ¿qué características se puede permitir describirme acerca del dolor? Y factores asociados, ¿no? Hace que su dolor mejore o empeore. O sea, si hace este movimiento, el dolor empeora o mejora. Si hago esta presión, el dolor aumenta o disminuye. A lo largo del día, en algún momento, con algún movimiento en particular, el dolor aumenta o disminuye. Es que sí, cuando cargo una caja, licenciada, pues el dolor aumenta. No es que cuando me acuesto a dormir me duele muchísimo la espalda. O en las primeras horas del día, al apoyar los pies, es muy doloroso. Implicaciones. ¿El dolor es discapacitante? O bien, la pregunta más certera sería, ¿existe alguna actividad que ha dejado de realizar debido a que el dolor está presente en su vida? ¿Existe alguna actividad que usted dejó de realizar o hay algo que ya no puede hacer porque le duele? Es como hablamos de implicaciones, forma que le afecta el dolor en su vida diaria. Y significado que le da a su dolor. Este tipo de dolor es muy fuerte o considera usted que le ha impedido hacer cosas. Entonces son como que algunas preguntillas que podríamos formular al momento de estar evaluando al paciente relacionado con el ámbito del dolor. Esas son las escalas: escala numérica, escala descriptiva simple o verbal y escala visual analógica o EVA. Las conocemos y nos permite medir la intensidad del dolor. Aquí te puse una figurita, es cuando tú le preguntas al paciente, del 0 al 10, donde 0 es nada y 10 es el dolor más fuerte que usted ha sentido, ¿qué calificación le daría en el día de hoy? Y pues ya el paciente te responde cuál es la información que tú requieres. Entonces se regula del 0 al 10, donde 0 es nada y 10 es el dolor más fuerte que has sentido. Respecto a los cuestionarios, vamos a hablar de 2 cuestionarios. Este es el primero, Brief Pain Inventory. Mide la intensidad, localización y calidad del dolor. Recoge efectos del dolor sobre el estado de ánimo y mide la intensidad del dolor, su cualidad, el grado de alivio obtenido y la repercusión sobre el humor. Entonces, ¿qué te invito? Te invito a que esta información, o bien con el Brief Pain Inventory, localices la imagen, no te la tengo aquí, pero puedes buscar para que sepas de qué se trata y cómo se ve y cómo aplicarlo.
El segundo y último cuestionario, el McGill Pain Questionnaire, habla, pues siempre está midiendo el olor y es más complejo y más largo. Son 78 adjetivos distribuidos en 20 categorías. Y tus preguntas identifican la localización del olor, los factores que lo modifican, o sea, lo que lo aumenta o lo disminuye, y el patrón es temporal, o sea, cada cuando se presenta, la intensidad, qué tan fuerte, y la eficacia del tratamiento analgésico, en este caso, el tratamiento que se le esté dando. Dos cuestionarios, te invito a que cheques, Brief Pain Inventory y McGill Pain Questionnaire. Estos dos los puedes checar para tu consulta cotidiana o para tu práctica usual. Esos son los contenidos de imagenología que te invité a que cheques para que conozcas los conceptos. Y con esto concluiríamos lo que es dolor y escalas de dolor para permitirnos mover al área, siendo las 4:27, concluyendo el dolor, o sea, el tema dolor, vamos a movernos a evaluación 3. O sea, cambiamos de diapositiva. Cambiamos de presentación. Te invito que la información de la primera presentación, cuando termines de ver la grabación, llenas tu estrategia SQA con todas las recomendaciones que te di al principio. Entonces, terminas la primera presentación con la explicación que proporcioné, llenas tu estrategia SQA para que puedas sacar la información que requieres. Acuérdate que la estrategia SQA es qué sé, qué quiero saber y qué aprendí. Entonces, ya con estos parámetros vas midiendo el avance de la revisión de los conceptos que estamos llevando durante las tutorías. Entonces, con eso concluimos evaluación de dolor y la primera parte de la tutoría de hoy. Ahora seguimos en la asignatura evaluación y diagnóstico. Bienvenido. Ahora vamos a evaluar el contenido de cintura escapular y extremidad superior respecto a evaluación ortopédica por articulación. Pues evaluación ortopédica. Hoy veremos cintura escapular, extremidad superior. El viernes veremos las últimas partes, aunque ya vimos columna. O sea, el viernes veremos cintura pélvica y extremidad inferior. Tal vez aumentemos algunas de extremidad superior, ¿sabes? O pruebas. Cintura escapular. ¿Qué es la cintura escapular? Es la parte superior del cuerpo. O sea, sabemos que en el cuerpo hay dos tipos de cintura. La pélvica, que se encuentra en el área de la pelvis, a la altura del ombligo, que hablamos ya de extremidades inferiores. Y la cintura escapular se llama escapular de referencia al hueso de la escápula, que es esta paletita o omóplato que se encuentra en la parte posterior de la espalda, en la parte superior del cuerpo, a la altura de la columna dorsal. Y también tiene cierta relación con la columna cervical. ¿Te acuerdas? Vimos en la sesión anterior, hablamos de los niveles de la columna, que se dividen en cervical, dorsal y lumbar. En este caso, la cintura escapular pertenece a la parte superior principalmente, tiene relación con las cervicales, los huesos de las cervicales y los músculos que se origina el músculo en algunas de las vértebras cervicales y se insertan en las estructuras de la parte superior del cuerpo. Pues te platico ya apoyándome en la diapositiva. Se divide en 3 regiones: anterior o axilar, media o deltoidea y posterior o escapular. En esta imagen te puedo hacer la división muy exacta de la forma en que estas estructuras están distribuidas. Entonces, está compuesto por 3 estructuras: clavícula, que es este huesito, que en mi caso, como soy delgadita, ¿no?, se puede palpar y se puede hasta sujetar, que es la clavícula. El omóplato, que es la paletita que te platicaba, omóplato o escápula, que es el que se encuentra, ¿dónde está mi curso? Es el que se encuentra en la parte posterior.
Y aquí tenemos la espina. Acuérdate que estas estructuras o referencias anatómicas son muy, muy importantes cuando hablamos de orígenes e inserciones a nivel muscular. En la clavícula, si te acuerdas, platicamos la sesión anterior del esternocleidomastoideo. Esternón, que empieza en el esternón, cleido, clavícula, pasa por la clavícula, mastoides. Entonces aquí ve cómo ya hay relación de la parte anterior del pecho con la clavícula, esa estructura de la cintura escapular, y finalmente el mastoides, que ya es del área del cráneo. Entonces, por ejemplo, ese músculo une todas estas regiones. Entonces, la clavícula es ahí donde viene una de las gran importancia de ella. Entonces, acuérdate que es este huesito como una referencia anatómica. Cuando hablamos de la escápula o del omóplato, pues está la espina. Entonces la espina divide la parte superior y la parte inferior de la escápula. Hay algunos músculos ahí muy particulares que unos se originan en la espina, en la parte superior de la espina y otros en la parte inferior de la espina para que tú puedas localizarlos. Son músculos que llegan al hombro. Checa cuáles son estos músculos, no te los voy a decir ahorita. Y finalmente el húmero, que ya es el hueso del brazo. Este huesito que tiene está insertado en la fosa glenoidea y tiene sus peculiaridades, sus particulares, el hueso. Entonces el húmero tiene diferentes divisiones y pues es parte del hueso del hombro. Es parte de los huesos de la extremidad superior, no del hombro. El hombro es tiene otras estructuras aparte. Te recuerdo cuáles son algunos de los músculos de la cintura escapular, músculos torácicos posteriores. Aquí tienes la imagen para que vayas recordando un poquito más rápido lo que es el sistema musculoesquelético. Te voy a hablar del trapecio, que es uno de los músculos más amplios, que llega incluso a parte del área lumbar y está distribuido desde las cervicales, acuérdate que vimos columna, dorsales y cierra en lumbares. Es el motivo por el cual te presento aquí el trapecio y tiene 3 secciones, superior, media e inferior. Entonces, las fibras superiores del trapecio se originan en las vértebras cervicales. Aquí, sí. Y elevan la escápula y ayudan a extender la cabeza. Aquí ya estamos mezclando movimientos o 2 movimientos muy peculiares en donde combinamos estos músculos con la columna cervical y el hueso que acabo de platicarte de la escápula. Entonces podemos observar cómo está la distribución. Una vez más, aquí está la protuberancia occipital. Hablamos de la nuca, ligamento de la nuca, clavícula, está muy bien ubicada, acromion, fosa glenoidea, la escápula como tal y el húmero, que son parte de la cintura escapular. Y la distribución, en el otro lado de la imagen podemos ver la distribución de las fibras. Las fibras superiores del trapecio se originan en cervicales, las fibras medias abarcan parte del área dorsal, insertándose en algunas de las apófisis espinosas de las vértebras y las fibras inferiores del trapecio llegan hasta el área dorsal. En esta parte donde estoy indicando mi cursor está el romboides mayor, romboides menor, el lavado de la escápula y algunos otros músculos que te invito a revisar. Pues el origen, línea de la nuca, superior del hueso occipital, el ligamento nucal y apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical y de todas las vértebras torácicas. Inserción en la clavícula y en el acromion y en la espina de la escápula. Te platiqué de esta referencia anatómica, la espina de la escápula. Acción, las fibras superiores elevan la escápula y ayudan a extender la cabeza. Tiene diferentes acciones de acuerdo a cada una de las fibras. Por eso te lo platico aquí un poquito más abajo. Las fibras medias aducen la escápula. Acuérdate que hay movimientos de abducir y aducir. Aducir es de adentro, por eso tiene la D. Entonces, aducir adentro, abducir afuera. Y las fibras inferiores, pues deprimen la escápula, o sea, la llevan hacia abajo. Entonces, todo este movimiento lo tienen 3 fibras del mismo músculo, muy específico, muy importante cuando hablamos de la cintura escapular. Pues ahora vamos a hablar de la extremidad superior.
Aquí te presento otros músculos, pues relacionados con la parte superior del cuerpo. Pues este cuadrito está muy chulo y te puede dar una ubicación un poquito más exacta y una idea de cómo llenar tu estrategia SQA. Entonces está el subclavio debajo de la clavícula. Entonces se origina en la primera costilla, que acuérdate que está aquí la clavícula y la primera costilla está enseguidita. O sea, un poquito más abajo está el espacio de la primera costilla. Esta es la clavícula y mi primera costilla. Se inserta en la clavícula y su acción es pues el cinturón escapular y la depresión. O sea, va. El subescapular está en la cara costal de la escápula, en la fosa subescapular, se llama sub porque está debajo, dentro, está debajo y por dentro. Luego está la paletita aquí y el músculo está pegado a las costillas, o sea, está entre la columna y el hueso, o sea, jala desde la parte de adentro, no está afuera, no está en la espina, está en la parte interior de la escápula, es el subescapular, por eso se llama sub, porque está debajo de la escápula. La cara costal está en la escápula y la fosa subescapular. Se inserta en el tubérculo menor, hablamos aquí del húmero, y las acciones son rotación medial, ABD y aproximación. Entonces es este movimiento solo que hacia atrás. El pectoral mayor pues se origina en la escápula, se inserta en esternocostal y tiene cierta porción abdominal. Y se inserta en el tubérculo mayor. O sea, esto va checando, es como que tu recordatorio para músculo esquelético. Acciones, aproximación, rotación medial, intervención del hombro. Respecto a la cintura escapular, que es el tema en el que estamos ahorita, depresión y anteversión, tórax, músculo auxiliar e inspiración, y el pectoral menor, pues uno está sobre el otro, córtex pectoral mayor y debajo del pectoral menor. O sea, es un movimiento en conjunto cuando hablamos pues, de los pectorales, ¿no? Pues se origina en el tercer, cuarto y quinta costilla. Se inserta en el vértice de la apófisis coracoide. Acuérdate que la apófisis coracoide está por aquí. Es más, aquí en la imagen, todos tienen una fotito de cómo se ve el músculo. Y aquí está, primera, tercera, cuarta y quinta costilla. Y se inserta en la apófisis coracoides. La apófisis coracoides, perdón. La apófisis coracoides es una estructura perteneciente a la escápula. Disculpa, me equivoqué. Y respecto a la acción, pues el cinturón escapular es la depresión y distensión del tórax. Entonces, puedes ir leyendo el nombre del músculo, su origen y lo observas aquí para que sepas dónde podrías palparlo. Se inserta aquí y pues ya sabes cuál es la acción. Entonces, este cuadrito es una guía muy práctica para que puedas tener una imagen de lo que estás palpando o lo que vas a checar, revisar o valorar. Finalmente, pues los músculos laterales del hombro, el supraespinoso y el deltoides. Yo sé, es que maestra, no me has hablado del infraespinoso, y yo sé que ese es un músculo muy importante porque pertenece al manguito de los rotadores. Así es. No te voy a presentar todos esos músculos ahora, pero sí tienes una guía de cuáles son los músculos más relevantes. Si hablamos de la patología de manguito rotador, pues chécate cuáles son estos músculos. Son supraespinoso, infraespinoso, redondo mayor y subescapular. Entonces acuérdate que estos 4 músculos pues pertenecen al manguito rotador. Si aquí en mi presentación no te estoy hablando de todos, es importante que tú corrobores esta información por ti mismo, revises los materiales que tengas y finalmente llegues a tu compendio y tu estrategia SQA. ¿Qué te recomiendo? Que en esta sesión tengas 2 estrategias SQA. La primera de evaluación, que acabamos de terminar, y hablamos de dolor. Y la segunda hoja, tu segunda hoja de SQA, pues sea de músculos y de evaluación 3, cuando hablamos de cintura escapular y miembro superior. Regreso a la diapositiva. Supraespinoso. Está por encima de la espina
espina de la escápula. Entonces, pues dice fosa supraespinosa y se origina. Y se inserta en el tubérculo mayor del húmero. Su función es la ABD y la rotación lateral. Acuérdate que la rotación lateral es este movimiento. Y la ABD es alejar, aducir es adentro, abducir es afuera. Esta es la prueba buenísima del supraespinoso que le pides a la persona que extiende el brazo, levante, duele, sí. No deje que yo le tire la mano y le das como que el golpecito, lo tratas de bajar o le pides que vaya subiendo. Entonces es una prueba del supraespinoso para que tú puedas aquí visualmente ubicar o mentalmente ubicar dónde se origina, dónde se inserta y cómo sería una prueba. Y pues chécate por allá cuál es el supraespinoso, cuál es el infraespinoso, perdón, y qué pruebas se pueden hacer. De todos estos músculos, checa qué pruebas ortopédicas específicas puedes realizarle. Acá solo te estoy facilitando el origen de las estructuras y las inserciones y la acción. Puedes aumentarle qué nervio qué nervio le da, qué nervio lo irradia o lo alimenta o le da sensibilidad. Y finalmente te hablaré del deltoides, que son tres partes, la porción anterior, media y posterior, que es el músculo que está aquí sobre el hombro. Entonces se origina en la porción clavicular, porción acromial y porción espinal, tiene tres orígenes. Y se inserta en la tuberosidad deltoide. ¿No sé si te acuerdas que cuando ibas a la escuela hablamos de la tuberosidad deltoide que se inserta más o menos por aquí? Entonces, son tres partes del deltoides, se originan, ya te dije los orígenes, ya te dije las inserciones, la puedes observar aquí en la imagen. Y pues te hablo de las acciones. Su acción es la porción clavicular, aproxima, rota a nivel medial y anteversión. La porción acromial hace una separación. La porción espinal aproxima y separación o rotación lateral en retroversión hacia adentro o hacia afuera. Casi no se puede observar quizás en mi hombro el movimiento. Pero esas son las acciones. ¿Qué vas a hacer ahorita? O cuando acabe la tutoría. Buscas qué pruebas ortopédicas y específicas para el subclavio, para el subescapular, para el pectoral mayor, para el pectoral menor, para el supraespinoso, para el deltoides. Entonces buscas estas pruebas ortopédicas que los involucrarían para que vayas haciendo un acervo de conocimientos en tu compendio de la carpeta que te comenté, que sería importante o recomendable que crees para que vayas llevando toda esta información en orden. Entonces búscate estas pruebas ortopédicas de los músculos que te acabo de presentar. Y ahora bien, pues ya voy a pasar a lo que son las pruebas de hombro. Me parece que son 5 pruebas, no más. Para que no me revuelva, preferencia de videos para que tú puedas observar cómo se hace la prueba con un paciente. La realidad es que uno de los beneficios de la virtualidad es que nos permite tener o insertar videos para que no tenga que explicar todo esto porque tú no puedes palpar a un paciente conmigo o no te lo puedo mostrar y que tú sientas cómo se ve, ¿no? Entonces, a partir de ahora voy a proyectarte estos videos para que te des una idea de cómo se hace esta prueba y puedas tomar notas al respecto. A ver. Voy a incluir el sonido del equipo. Hola, buenas tardes, chicas. No les había visto. Paciente de decúbito supino, extremidad en posición de descanso. El examinador estabiliza la escápula por anterior con una mano, aplicando presión sobre la coracoide. Con la otra mano ejerce un desplazamiento anterior del húmero para evaluar el cajón anterior y luego ejerce un desplazamiento posterior para evaluar el cajón posterior. Este test es positivo si hay dolor o hipermovilidad respecto al lado contralateral.
Entonces, en la prueba de hombro de cajón anterior, estamos checando inestabilidad, estabilidad o inestabilidad del hombro o la insuficiencia de los músculos. A ver, perdón. No sé. O la ineficacia de los músculos del hombro. Entonces, esa es la prueba de cajón anterior y de cajón posterior para que pues vayan en su acervo de conocimientos. Ahí. Paciente en decúbito supino, extremidad. Ahí. Ahora, el test de Jochum o Jochum, vamos a identificar si hay debilidad en la rotación interna. Esto puede indicar que hay un impingement interno, o sea, un pellizconcito o un atrapamiento de alguno de los tendones. Acuérdate que la rotación interna es esta. Prueba de Jochum. Esta prueba va a valorar el compromiso subacromial. El paciente se encontrará en sedestación y el terapeuta se coloca en bipedestación lateralmente al paciente. Se solicita al paciente que lleve la palma de la mano al hombro contralateral. El examinador coloca con una mano en el hombro fijando la escápula y la otra en el codo del paciente, elevándolo de forma pasiva. La presencia de dolor en la región anteromedial del hombro es indicativo de pinzamiento del espacio subacromial. Esta maniobra también se puede ejecutar de forma activa y de forma resistida. Pues la chica sí coloca los dedos debajo del codo para levantar. Puede ser la palma completa. Se le puede pedir al paciente que lo haga solito y luego le puede pedir al paciente que lo haga y tuvo que ponerle una resistencia en la parte superior del hombro. A eso se refería con las otras formas de aplicar esta prueba. Entonces, la prueba Jochum, teoría de rotación interna. Prueba de NIR, o sea, son como que las que más escuchamos o hemos escuchado durante la carrera o durante la licenciatura o que leemos. Prueba de NIR positiva o prueba de Jochum, pues ya sabes cuáles son y en el momento que tú haces tu examen, pues, es una patología de hombro. Fíjate que yo vi estas patologías de hombro con la maestra, ¿qué podría hacer? Pues ya tienes ahí como que te das una idea de qué puedes preguntar o qué puedes aplicar para saber qué prueba ya se le puso. Prueba de Neer. El objetivo es analizar si existe atrapamiento del espacio subacromial. Nuestro paciente se encuentra sentado o en bipedestación. El terapeuta colocado en bipedestación posterolateral al paciente. El clínico coloca su mano en el hombro fijando la escápula y con la otra mano realiza una toma en la parte distal del brazo. Pasivamente flexiona elevando el brazo en rotación interna, aduciéndolo a la mitad del arco del movimiento. La aparición de dolor indica que es positiva la prueba. Otra maniobra de realizar esta prueba que se han visto en la bibliografía consultada es elevar el brazo en todo su arco de movimiento. La prueba se considera positiva cuando aparece dolor al final del arco del movimiento. Una prueba complementaria, pues que ya nos pasó como que el dato, es la prueba del arco doloroso. Entonces, es otra forma en la que tú puedes revisar. Es otra prueba de hombro que tú puedes checar por ahí y la colocas en tu acervo de conocimientos, en tu estrategia SQA. Entonces, ya tenemos la prueba de NIR y también puedes hacer la prueba del arco doloroso. La apuntas ahí. Ya estamos terminando la tutoría de hoy. Hawkins and Kennedy.
pues aquí ponemos en tensión la parte subacromial. Recuérdate que hablamos del acromion y que es parte, uno de los huesitos que es parte de la estructura de la escápula. Entonces puede ser dar positiva por manguito rotador o por compresión de la bolsa subacromial. Acuérdate que en el hombro hay diferentes bursas, pues igual puedes checar qué pruebas hay para confirmar o negar que existe una bursitis en el hombro. Esa pues no está tanto aquí, pero sí puedes checar pruebas para bursitis de hombro. Vamos a la prueba. Prueba de Watkins-Kennedy. El objetivo de esta prueba es valorar si existe atrapamiento de las estructuras subacromiales, tendón del supraespinoso, bursa subdeltoidea y tendón de la porción larga del bíceps. Nuestro paciente se encuentra en posición sedestación y el terapeuta en bipedestación posterolateral al paciente. El evaluador coloca el hombro en flexión de 90 grados y rotación interna con el codo flexionado. Sosteniendo con una mano el codo y con la otra la parte distal del antebrazo, lleva pasivamente a rotación interna forzada el hombro. La aparición o aumento de dolor indica que la prueba es positiva. Esa prueba, como habrán escuchado, que comentó pues, la maestra, no solo checa el espacio subacromial, también algunas otras de las estructuras, que si bien no las revisamos a profundidad durante la tutoría, es interesante que conozcas que esta prueba abarca todas estas áreas que puedes revisar al momento de que llegue un paciente contigo. Y finalmente, la prueba de Hopp, que es del supraespinoso. Ya con esto vamos a concluir la tutoría del día de hoy. Ya tienes bastante tarea para checar qué otras pruebas pueden valorar los músculos que vimos hace un momento. Entonces ya con esta prueba cerramos. Creo que hablaré muy rápido durante la sesión. Prueba de Yaw. Esta prueba valora el estado del músculo supraespinoso. Nuestro paciente se encuentra sentado o en bipedestación y el terapeuta posteriormente al paciente en bipedestación. La posición del paciente debe ser hombros abducidos 90 grados, en rotación interna, con flexión horizontal de 30 grados. Los antebrazos pronados y los pulgares en dirección hacia el suelo. El evaluador colocará sus manos en la parte superior distal del brazo y le solicita al paciente que mantenga esta posición mientras él ejerce una fuerza descendente en dirección hacia el suelo. Si aparece dolor e incapacidad para mantener la posición con la fuerza aplicada, la prueba será positiva e indicativa de un proceso inflamatorio o degenerativo del tendón del músculo supraespinoso. Y pues listo. Con eso concluimos la tutoría del día de hoy. Sí. Pues muchas gracias por tu tiempo. Espero que hayas tomado notas, hayas checado qué es lo que necesitas revisar, qué temas. Pues ahora sí que lo que te tocaría de aquí al viernes es buscar otras pruebas para valoración de hombro. Y si quieres empezar a avanzar más rápido, chécate pruebas para valoración de codo y de muñeca. ¿Qué les recomiendo por lo general? Si ya empezaste con la extremidad del hombro y vimos en otras sesiones columna, pues agárrate esas pruebas, o sea, busca 2, 3 pruebas por articulación. Para la articulación del codo, por lo general checas epicondilitis, epitrocleitis. Y para muñeca, pues si hay tendinitis de Kerbein o si hay
¿cómo se llama? Hay una prueba, esta es una prueba, no recuerdo su nombre, pero revisas si hay una compresión del nervio mediano. Entonces, si ya empezamos con hombro, busca más pruebas de hombro que te puedan dar una idea más básica. Te mueves a codo, buscas 2, 3 pruebas de codo y te vas a muñeca y buscas 2, 3 pruebas de muñeca para que tú tengas un arsenal bien preparado al momento en que te digan en el examen, pues es que dio positivo a estas pruebas, o si te dicen eso, o en su defecto, si te piden que valores la extremidad superior. O sea, de eso trata la tutoría, que yo te vaya te dando esta guía. Entonces tienes el día de mañana para cubrir el miembro superior y cheques pues las estructuras, las patologías más frecuentes y qué pruebas podrían confirmar que existe o no esta patología. Aquí. Aquí. No, ustedes están aquí. Muy bien. Pues muchas gracias por tu presencia, muchas gracias por tu tiempo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Hola, Miss. Yo sí tengo una pregunta. Dime. Para imagenología, ¿nosotras checamos si lo ponemos en nuestro SQA o va a haber una pequeña sesión como de imagenología? Que no entendí muy bien esa parte. Es que a mí me vino eso en mi caso clínico con la maestra Naira. O sea, como que desglosara un estudio de imagen. Y sí se me dificultó un poquito y no sé si va a haber como un repaso de eso por si viene en el examen práctico. Ok. En el examen práctico, por lo general, te dan como que los hallazgos ubicados en la estructura. Pero como que lo mencionas, así pues lo puedo preparar yo y les doy los conceptos básicos de imaginología para que ustedes se dediquen a las pruebas. ¿Les parece? O sea, idealmente era que Gracias, ustedes maestra. revisen todo el contenido, pero pues yo puedo preparar una presentación con los puntos más. Ustedes ya sí abarcaron ese tema y ahorita se dedican a pruebas de miembro superior. Y lo veríamos el viernes. Pues, o sea, como quieran mis compañeras, las pruebas sí me sirven de repaso. Igual y ya, o sea, por ejemplo, creo que mis compañeros igual tienen como un blog de pruebas que hicimos en su momento en la carrera. A mí sí me ayudaría un poquito ver esa parte de, a lo mejor breve, ¿no? Así como muy a grosso modo lo de imagenología. Pues no sé. Pues sí, o sea, al fin y al cabo es que se resuelven las dudas que ustedes tengan. O sea, si la tienes tú, pues posiblemente ellas no la tenían, pero pues no sabían que le iban a tener, ¿no? Entonces se puede incluir en la tutoría del viernes. Les preparo un material de imagenología, más lo que íbamos a ver, que es de miembro inferior y cintura pélvica. Sí, Ya que mis la tutoría gracias. no tarda un montón. Y pues listo. Pues muchas gracias por su presencia. Me parece que tuvieron una plática ayer con la maestra Naira, que les está aplicando casos, no les hace preguntas al final de la exposición del caso. Creo que a eso venía la relación que tuviste con lo de imaginología, ¿no? Sí, esto fue con mi simulacro, pero la maestra Naira me comentó que no sé si es esta semana o la próxima semana donde vamos a tener otro caso clínico en cuanto a simulacro. O sea, me dijo que había otro simulacro pendiente. No sé cuándo sea, pero es lo que sé. Idealmente voy a tratar de organizarme esta semana. Próxima me comentó la maestra Naira que yo cheque tu simulacro y el de Valeria. Y pues Sheila ya tuvo simulacro conmigo, no creo que le moleste tener otro. Entonces No, podría tener maestra. el simulacro, el simulacro de las 3 para programarme esta semana para verlo. Entonces, pues yo se los haría saber en el grupo, ¿vale? Gracias, maestra. Ok, gracias, Miss. Bueno, pues que tengan buena tarde y ya tienen tarea. Hasta luego, bye. Bye, cuídense.